Existe algo curioso sobre ciertos días del calendario. Pasan desapercibidos para casi todo el mundo, pero para algunas personas algo cambia por dentro de una forma tan clara que parece imposible ignorarlo. 16 de marzo es uno de esos días. No porque el cielo vaya a explotar con señales visibles, no porque algo dramático vaya a ocurrir afuera. De hecho, es lo contrario. Este tipo de ciclo comienza en silencio, y justamente por eso mucha gente pierde la ventana, porque lo que se activa en este periodo no es un evento externo, es un proceso interno que empieza a moverse lentamente, como un engranaje antiguo que vuelve a girar después de haber estado detenido durante mucho tiempo. Tal vez ya hayas notado algunas señales, una sensación extraña de que algo está terminando, aunque no haya terminado oficialmente. Ciertas conversaciones empezaron a perder sentido. Algunos lugares donde siempre te sentías cómodo ahora parecen fuera de lugar. Y lo más curioso, no existe exactamente un motivo claro. Es como si una parte silenciosa dentro de ti estuviera diciendo, esto ya no encaja aquí. Pero otra parte insiste en mantener todo funcionando como antes. Este conflicto interno no es casual. El 16 de marzo, el cielo atraviesa un punto sensible de transición energética que involucra el eje de Piscis y Aries, un corredor simbólico conocido en la astrología como una zona de cierre y reinicio de ciclo. Piscis representa disolución, cierre, liberación. Aries representa inicio, impulso, movimiento. Cuando este eje se activa, algo muy específico ocurre dentro de las personas que son sensibles a este ciclo. Primero viene la disolución, no de cosas físicas, sino de identidades antiguas, papeles que habías estado sosteniendo, versiones de ti mismo que funcionaron durante mucho tiempo, pero que ahora comenzaron a agrietarse por dentro. Y aquí está la parte que casi nadie entiende. Este tipo de cambio no empieza como valentía, empieza como incomodidad. Una incomodidad sutil, una inquietud que aparece en los momentos de silencio, una especie de peso ligero en el pecho cuando te das cuenta de que seguir exactamente como estás quizá ya no sea posible. Mucha gente interpreta este momento como confusión, pero astrológicamente este tipo de sensación suele aparecer exactamente cuando un ciclo interno está llegando a su final. Es como cuando un edificio antiguo comienza a mostrar pequeñas grietas antes de una renovación completa. Desde afuera parece algo pequeño, pero por dentro toda la estructura ya está siendo revisada. La pregunta importante no es si algo está cambiando. El cambio ya comenzó. La verdadera pregunta es otra. ¿Estás percibiendo las señales o estás tratando de ignorarlas para mantener todo cómodo? Porque los ciclos silenciosos tienen una característica curiosa. No obligan a nadie a atravesarlos. Simplemente abren una puerta durante un tiempo limitado. Y quien no percibe esa apertura, continúa viviendo dentro de la versión antigua de su propia vida. Por eso algunas personas en las próximas semanas comenzarán a sentir una claridad extraña que aparece de la nada, mientras que otras solo sentirán cansancio, irritación y resistencia. No es suerte, es percepción. Porque antes de que ocurra cualquier giro externo, el cuerpo y la mente empiezan a emitir señales, pequeños síntomas, cambios de percepción, incomodidades difíciles de explicar. Y es exactamente de esto de lo que casi nadie habla. Existen 7 señales silenciosas que suelen aparecer cuando este tipo de ciclo comienza a moverse. No parecen espirituales, no parecen místicas. La mayoría de las veces parecen simplemente extrañas. Pero quien reconoce estas señales, temprano entiende algo que cambia completamente la forma de atravesar este periodo. Lo que está ocurriendo no es un problema, es un proceso necesario de desalineación, y la primera de estas señales suele aparecer de una forma tan discreta que la mayoría de las personas la ignora por completo. Solo se dan cuenta cuando ya están en medio de la transformación. Y cuando eso ocurre, volver al estado anterior simplemente deja de ser posible. De repente, ciertos ruidos de la vida comienzan a desaparecer. No es que el mundo haya cambiado de un día para otro. Las personas siguen hablando, las redes siguen llenas, las mismas rutinas continúan ocurriendo, pero dentro de ti algo empieza a perder volumen.
Conversaciones que antes te atrapaban ahora parecen vacías. Temas que antes despertaban entusiasmo pasan de largo, sin dejar huella. Incluso el ritmo de tu propia mente cambia. Existe más espacio entre un pensamiento y otro, más silencio entre las reacciones. Y es justamente ese silencio lo que asusta a mucha gente, porque estamos acostumbrados a interpretar la ausencia de estímulo como un problema. Cuando algo deja de atraparnos, la primera reacción suele ser intentar llenar el espacio nuevamente. Pero este tipo de silencio no es vacío, es reorganización interna. Astrológicamente, esto suele ocurrir cuando el eje de transición entre Piscis y Aries comienza a ganar fuerza en el cielo. Piscis disuelve lo que ya cumplió su función. Debilita vínculos energéticos antiguos, hábitos mentales repetitivos, papeles que antes parecían naturales. La sensación al principio no es de libertad, es de desplazamiento, como si estuvieras caminando por una casa que siempre ha sido tuya, pero que ahora parece ligeramente diferente. Y aquí aparece el primer síntoma que casi nadie reconoce, la pérdida gradual de identificación con cosas que antes definían quién eras. Esto puede aparecer de muchas formas. Miras un proyecto antiguo y te das cuenta de que la motivación desapareció. Ciertas amistades siguen existiendo, pero algo en el fondo ya no vibra de la misma manera. Incluso objetivos que perseguiste durante años comienzan a parecer extrañamente lejanos. La mente intenta reaccionar rápido ante esto. Crea explicaciones lógicas. Tal vez estoy cansado. Tal vez solo sea una fase. Tal vez necesito esforzarme más. Pero existe una diferencia clara entre cansancio y desalineación. El cansancio pide descanso. La desalineación pide cambio de dirección. El problema es que reconocer esto exige algo que la mayoría de las personas evita, mirar con honestidad aquello que ya perdió sentido. Y es aquí donde el ciclo silencioso comienza a separar dos caminos. Algunas personas perciben esta señal y hacen algo simple pero poderoso, dejan de forzar entusiasmo donde ya murió. Otras intentan reanimar lo que ya terminó, aumentan el esfuerzo, aumentan el control, aumentan el intento de mantener todo igual. Pero existe un detalle importante sobre los ciclos internos. Cuando algo dentro de ti comienza a disolverse, insistir en mantenerlo vivo crea un tipo específico de tensión psicológica. Es esa sensación de vivir en piloto automático. Todo continúa funcionando, pero sin presencia, sin verdad, sin energía real. Lo curioso es que este primer síntoma rara vez aparece solo. Cuando la vida empieza a volverse silenciosa por dentro, otras señales comienzan a surgir poco después. Cambios en la percepción del tiempo, una mayor sensibilidad al ambiente, una irritación inesperada con ciertas dinámicas que antes parecían normales. Estas señales no aparecen para confundirte, aparecen para interrumpir una repetición de ciclo, porque si nada dentro de ti se sacudiera, nada cambiaría afuera. Y es exactamente por eso que el segundo síntoma suele ser aún más desconcertante. No llega como silencio, llega como una especie de claridad incómoda que empieza a revelar cosas que antes simplemente no veías. Hay un momento extraño en este tipo de ciclo en el que ciertas verdades comienzan a aparecer sin pedir permiso. Nada externo necesariamente cambia en ese instante. El trabajo sigue siendo el mismo. Las personas continúan actuando como siempre lo han hecho. La rutina todavía está ahí, funcionando, pero tu percepción comienza a ver a través de las cosas. Aquello que antes parecía natural empieza a revelar pequeñas incoherencias. Frases que siempre escuchaste comienzan a sonar artificiales. Expectativas que llevaste durante años empiezan a aparecer prestadas. Y es ahí donde surge el tercer síntoma de este tipo de transición. La sensación de estar interpretando un personaje que ya no encaja contigo. Este es uno de los puntos más delicados de cualquier ciclo interno, porque abandonar un personaje no es solo cambiar de comportamiento. Muchas veces significa enfrentar el miedo silencioso de perder el sentido de pertenencia. Durante mucho tiempo, ciertas versiones de nosotros mismos funcionaron como una forma de sobrevivir al mundo. El responsable, el fuerte, el que resuelve todo, el que nunca cuestiona, el que siempre se adapta. Estos papeles ayudan a construir estabilidad, organizan relaciones, crean identidad, dan previsibilidad a la vida,
Pero cuando un ciclo astrológico de disolución entra en movimiento, como el corredor energético que comienza a abrirse alrededor del 16 de marzo, cerca del final de la temporada de Piscis, estas estructuras internas comienzan a ser examinadas de una manera casi involuntaria. Piscis tiene una función curiosa dentro de los ciclos del cielo. No empuja hacia adelante, disuelve lo que ya no tiene verdad. Por eso muchas personas sienten una mezcla extraña de lucidez e incomodidad en esta fase. Percibes algo con claridad, pero todavía no sabes exactamente qué hacer con eso. Tal vez sea la percepción de que ciertos ambientes exigen una versión de ti que ya está agotada. Tal vez sea la constatación silenciosa de que algunos vínculos han sobrevivido más por costumbre que por verdad. O tal vez sea algo aún más íntimo, darte cuenta de que una parte de tu vida fue construida intentando corresponder a expectativas que ni siquiera eran realmente tuyas. Este tipo de reconocimiento rara vez viene acompañado de euforia, llega con peso, porque reconocer la desalineación significa admitir que mantener todo como está tiene un costo, y muchas personas prefieren no mirar eso. Intentan compensar, se esfuerzan más, intentan recuperar la motivación antigua, intentan convencerse a sí mismas de que es solo una fase pasajera, pero ciclos como este no aparecen para ser ignorados. Aparecen para interrumpir una repetición invisible. Existe un patrón que muchas personas viven sin darse cuenta. Pasan años sosteniendo versiones antiguas de sí mismas simplemente porque esas versiones funcionaron en el pasado, pero el cielo trabaja con movimiento. Cuando un ciclo termina, seguir repitiendo el mismo papel no preserva la estabilidad, genera desgaste. Es como intentar seguir respirando el aire de un lugar que ya fue cerrado. Al principio parece solo incómodo, después empieza a faltar energía, por eso tanta gente describe esta fase con palabras como agotamiento, saturación o sensación de estar viviendo en piloto automático. No es falta de capacidad, es desalineación estructural. Y aquí existe un cambio importante de percepción. El problema rara vez son las personas a tu alrededor. El verdadero conflicto está en el mecanismo interno que intenta mantener vivo un personaje que ya cumplió su función. Mientras ese mecanismo siga activo, cualquier cambio externo parece imposible, pero cuando comienza a debilitarse, algo diferente ocurre. Una especie de espacio comienza a surgir, y dentro de ese espacio aparece una pregunta que puede cambiar por completo la dirección del próximo ciclo. Si dejaras de sostener aquello que ya no es verdadero, ¿quién serías realmente ahora? Esa pregunta no exige una respuesta inmediata, pero ignorarla tiene un precio silencioso, porque existe un cuarto signo que suele aparecer justo después de esta percepción, y no llega como un pensamiento, aparece como un llamado hacia una elección pequeña, concreta, que comienza a reorganizar todo el camino que viene. No siempre los grandes cambios comienzan con decisiones dramáticas. La mayoría de las veces empiezan con algo casi imperceptible, una pequeña elección, algo lo suficientemente simple como para parecer irrelevante, pero que, en la práctica, cambia por completo la dirección de un ciclo. Es exactamente aquí donde suele aparecer la cuarta señal. Después del silencio interno, después de la claridad incómoda, después de la percepción de que un personaje antiguo ya no encaja, aparece una situación aparentemente común de la vida, una conversación, una decisión pequeña, un límite que sabes que deberías poner, una elección que has estado postergando durante mucho tiempo, y algo dentro de ti reconoce inmediatamente lo que necesita hacerse. No es confusión, no es duda, es una lucidez silenciosa que dice, ahora. Este es el punto donde mucha gente cree que necesita una valentía extraordinaria, pero no es así como funcionan estos ciclos. No exigen heroísmo, exigen una coherencia mínima, porque cuando un ciclo astrológico se acerca a su cierre, especialmente cuando el Sol atraviesa los últimos grados de Piscis cerca de la transición hacia Aries, algo específico ocurre en el campo psicológico. Las ilusiones comienzan a perder sustento. Durante meses o incluso años, la mente logra justificar ciertas situaciones. Tal vez esto cambie, tal vez estoy exagerando, tal vez todavía funcione. Pero cuando este tipo de portal simbólico se abre, esas justificaciones empiezan a debilitarse, la verdad se vuelve más visible, y eso crea una oportunidad rara,
una ventana donde pequeñas decisiones tienen un impacto mucho mayor de lo que normalmente tendrían, porque en este punto del ciclo el cielo no te está pidiendo que controles el futuro, solo te está pidiendo que dejes de sostener lo que ya terminó. Esa es la travesía. No se trata de abandonar todo, no se trata de hacer explotar tu propia vida, se trata de algo mucho más sutil y mucho más poderoso. Dejar de alimentar aquello que ya sabes que no representa a la persona en la que te estás convirtiendo. A veces eso aparece como una conversación honesta que has estado evitando. A veces aparece como la decisión de no repetir un comportamiento antiguo. A veces aparece simplemente como un silencio diferente frente a algo que antes provocaba una reacción inmediata. Estas elecciones parecen pequeñas, pero energéticamente hacen algo profundo. Rompen el mecanismo de repetición. Y cuando ese mecanismo se rompe, un nuevo ciclo finalmente gana espacio para comenzar. Ahora bien, hay algo importante que casi nadie menciona sobre estas ventanas. No permanecen abiertas para siempre. Los ciclos de transición tienen un ritmo. El cielo sigue moviéndose. El tiempo sigue avanzando. Quienes atraviesan este momento con conciencia suelen notar algo curioso semanas después. La vida empieza a reorganizar situaciones de una manera casi natural. Nuevas direcciones aparecen, nuevas conexiones surgen, la energía vuelve a circular. Pero quienes ignoran completamente las señales suelen sentir otra cosa, una especie de estancamiento difícil de explicar. La vida continúa avanzando, pero el mismo patrón sigue repitiéndose, no como castigo, sino como una consecuencia natural de no haber atravesado el portal cuando estaba abierto. Y quizá, mientras escuchabas esto ahora, alguna parte silenciosa dentro de ti reconoció exactamente cuál pequeña elección está frente a ti en este momento. No tiene que ser dramática, ni perfecta, solo verdadera, porque ciertos ciclos no comienzan cuando el mundo cambia, comienzan cuando finalmente dejas de sostener aquello que ya no tiene sentido. Si este mensaje te encontró en el momento correcto, existe una razón. Algunas personas atraviesan estos ciclos sin notar nada, otras reconocen las señales y eligen cruzar. Si esto resonó con precisión dentro de ti, quizá valga la pena permanecer cerca. No todas las ventanas aparecen dos veces de la misma manera. Existe un momento curioso que ocurre después de que alguien escucha algo en el momento correcto. No siempre es inmediato. A veces la persona termina el video, cierra la pantalla, vuelve a su rutina normal, pero alguna parte silenciosa dentro de ella sigue trabajando con aquello que fue escuchado. Recuerdo una noche específica hace algunos años. Nada extraordinario había sucedido ese día. Era un martes común, trabajo normal, compromisos normales, la misma sensación de estar viviendo en piloto automático que mucha gente conoce bien. Pero ese día apareció una pregunta simple en mi mente. ¿Y si estoy insistiendo en continuar un ciclo que ya terminó? En ese momento no tenía una respuesta. No hubo luz en el cielo, no hubo una gran señal externa, solo un silencio extraño y una percepción que empezó pequeña, casi invisible. En los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a volverse claras. Ciertas conversaciones perdieron sentido, ciertas decisiones que había estado postergando comenzaron a pedir atención, ciertos caminos que parecían seguros comenzaron a mostrar que, en realidad, yo solo estaba repitiendo lo que ya conocía. Fue entonces cuando entendí algo que cambió por completo la forma en que observo estos ciclos. El cielo rara vez grita, susurra, y quien aprende a reconocer esos momentos comienza a notar que algunas fechas, algunas fases, algunos encuentros con ciertas ideas no ocurren por casualidad. Aparecen exactamente cuando una parte de nuestra vida está lista para reorganizarse. Si llegaste hasta aquí en este video, tal vez haya sido solo curiosidad, o tal vez alguna parte de ti reconoció las señales de las que hablamos hoy. De cualquier forma, realmente te agradezco que hayas permanecido hasta el final de esta reflexión, porque en un mundo lleno de distracciones rápidas, elegir detenerse unos minutos para observar la propia vida con más profundidad ya es por sí mismo un tipo raro de conciencia. Si este contenido tuvo sentido para ti, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a que este trabajo siga llegando a personas que tal vez estén exactamente en el mismo tipo de transición que tú,
Y si alguna parte de este mensaje tocó algo real dentro de ti, puedes compartir tu experiencia en los comentarios. Muchas veces otras personas están viviendo el mismo proceso y darse cuenta de que no están solas cambia completamente la forma de atravesar estos ciclos. Ahora, antes de irte, mira los próximos videos que están apareciendo en la pantalla. Uno de ellos profundiza en un movimiento que comienza en silencio, pero que, cuando se comprende, cambia completamente la forma en que ves ciertos momentos de la vida. Y el otro habla sobre un tipo de señal interna que casi todo el mundo ignora, hasta darse cuenta demasiado tarde de que estaba intentando advertir algo importante. A veces, el siguiente paso de un ciclo comienza exactamente así, con una pregunta que aparece en el momento correcto.